Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis pasando de la mejor manera posible, con un poquito de esperanza, ¿eh? Que esto no se va a quedar aquí, vamos a seguir adelante. Quiero contaros una anécdota. A mi familia nos ha sorprendido el confinamiento cuando íbamos a hacer una mudanza y entonces tenemos cosas como muy revueltas. Por ejemplo, este, este cuadro de Nueva York, pues no, este no es su sitio, por así decirlo, ¿eh? Aquí lo veis mejor. Hay también cosas revueltas, tenemos por aquí unas bicis, en fin, bueno. Y revolviendo cosas me he encontrado un tesoro, que es esta pequeña libreta. Esta libreta es la que me acompañaba en mis primeros viajes a Medjugorje. Estoy hablando del año 2006, 2007, 2008. Tiene cosas, auténticas joyas que nunca han podido tener salida, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, pues porque no cabían en un libro. Yo iba apuntando todo lo que me iba encontrando delante de mí. Y entonces, como tenemos tiempo ahora con el confinamiento y hay que aprovechar el tiempo como se pueda, eh, he transcrito unas cuantas de ellas y quería compartir con vosotros alguna. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a leeroslas y a ver si os entretienen un rato, a ver si os gustan y a ver si sacamos algo positivo de ello. O, bueno, pues por lo menos pasar un rato juntos, y con esto del confinamiento, pues el aislamiento se nos hace muy duro a todos. Voy a empezar. Esto es de julio del año 2007. Yo había ido a Medjugorje a participar en un retiro internacional de sacerdotes. Yo no soy sacerdote, pero, eh, pero sí que pues, iba a hacer fotografías, a entrevistar a sacerdotes, a conocer a sacerdotes, a ver cómo era aquello. La verdad es que es impresionante. Fueron más de 600 sacerdotes que durante 4 o 5 días pues, estuvieron en Medjugorje. Entonces, ver un retiro de sacerdotes bueno, pues impresiona mucho. Y estas son las notas de una de las anécdotas eh, que más me impresionaron en su momento, que luego la he hilado con otra anécdota de un sacerdote de aquí de Madrid. Y yo os voy a contar, bueno, primero una y luego a ver si sale la otra. Vamos a ver. Julio de 2007. Acabo de llegar a Medjugorje. Por entonces, en lo que a mí respecta, aún no existía ningún libro sobre el asunto en otro lugar que no fuera la mente de Dios. En esta ocasión fui allí a conocer el retiro de sacerdotes que la parroquia organiza cada año para sacar algún reportaje y seguir aprendiendo de tan singular fenómeno. En mi vuelo a Alitalia se le cayó mi maleta en algún punto entre Milán y Sarajevo, por lo que llegué con una pequeña mochila a la puerta de mi pensión. Allí, en la misma puerta, coincidí con un fraile muy mayor que caminaba solo, ayudado de un bastón y cuyo equipaje no era mayor que mi mochila. Esto sin que él hubiese perdido otra maleta. Caminaba un pelín encorvado, calzaba unas sandalias de cuero y calcetines negros, un gorro de pescador y unas enormes y modernas gafas de sol. Pintoresco. Su hábito blanco llamaba la atención, aunque no tanto como esa enorme medalla de San Benito, del tamaño de una galleta, que colgaba de su cuello. Coincidimos en la mismísima puerta. Le abrí cediendo el paso. "Thank you, my friend", dijo con un tono de voz imponente, profundo y amistoso, como el de un contador de cuentos, gastando un acento americano de cowboy que me hizo preguntarme de dónde habría llegado semejante elemento. Esos días éramos muy pocos huéspedes en la pensión. Aunque Medjugorje estaba lleno de sacerdotes, donde yo me quedé estaban tan solo 3. 2 eran diocesanos de Bosnia y el fraile mayor. En esos días de retiro de sacerdotes, los curas que van a Medjugorje no pagan su estancia. La parroquia tiene pedido a las pensiones que no se la cobren, que les acojan gratis con generosidad. Desde la primera cena me senté adrede junto al fraile de la medalla de San Benito. Tenía una preciosa historia que contar y una amena conversación. Se llamaba Samuel, Father Samuel. Era un benedictino de un convento de Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos. El motivo de su viaje era que su comunidad le había regalado una peregrinación a donde él quisiera con motivo de sus 50 años de ordenación sacerdotal. Y él había elegido Medjugorje para dar gracias a la Virgen María, me explicó textualmente. Yo le pregunté que por qué Medjugorje. Quiero decir que si era para dar gracias a la Virgen, por allí cerca tenía santuarios a los que poder ir.
Me llamó la atención que un anciano de más de 70 años se hubiese pegado ese viaje, él solo, por este motivo, pudiendo haberse quedado mucho más cerca de su casa. Entonces él me lo explicó. Verás, hijo, yo vine a Medjugorje por primera y única vez hace 12 años. Y tú, cuando te enamoras de alguien en un lugar, no deseas siempre regresar a ese sitio. No haces lo que sea posible por volver a ese mismo lugar a verla. Por eso quise venir aquí, y no a otra parte. Los ojos del padre Samuel eran azul celeste y transmitían la paz con la que duermen los niños, la profundidad del espacio de noche, la sabiduría de un abuelo y la autenticidad del que ha visto lo invisible. Siendo benedictino, ejercía como exorcista desde hacía más de 30 años en su diócesis. Cosas todas estas que explican el episodio que viví con él aquella primera noche, o más bien, la mañana siguiente de nuestra llegada. Nuestra pensión carecía de aire acondicionado, y si has estado en Medjugorje en pleno verano, sabrás lo que esto puede llegar a suponer. Para calmar un poco el calor, el dueño de la pensión nos había colocado en cada habitación unos enormes ventiladores de pie, de esos muy altos y con aspas, cuyas hélices a toda potencia dan la sensación de que van a salir volando en cualquier momento por encima de tu cama. Esa primera mañana me despertó el olor de las tostadas. Abrí los ojos y enseguida me hice una idea del suculento desayuno que estaban preparando abajo, aunque me extrañó que estando yo durmiendo en el segundo piso, el olor de la cocina subiese hasta tan alto. O eran unas tostadas muy grandes, o había un incendio. Eso no es el desayuno, pensé, aún con los ojos cerrados. De un brinco salí al pasillo en pijama, viéndome sorprendido por una humareda espesa y maloliente. Agarré como pude mi pasaporte y bajé los escalones de 4 en 4 hasta llegar, en un santiamén, al recibidor comedor tan típico de esas pensiones. Allí estaba el padre Samuel, al fondo, sentado como si nada, untándose un poco de mermelada en una rebanada de pan blanco, y el dueño de la pensión más pálido que el hábito benedictino de nuestro amigo de Nuevo México. Pregunté qué había pasado y el hostelero me explicó cómo pudo lo que había sucedido. Y esto es que, en plena noche, saltó una alarma de humos que los caseros tenían en la planta baja. Subió este buen hombre al primer piso y vio que salía humo de la habitación del padre Samuel. Al entrar vio cómo el ventilador daba vueltas en llamas a la velocidad de un infernal tornado. Mientras el dueño de la pensión me contaba esto, el padre Samuel permanecía allí sentado, sonriendo como si nada, comiéndose su rebanada de pan con mermelada. No dio ninguna explicación, no dio ninguna importancia. Escuchaba y mojaba su tostada en un enorme tazón de café, como el que oye la radio por la mañana. Le pregunté entonces a él qué hizo al despertarse y ver el fuego. Soplar, me contestó sonriendo como si nada. Ahí entendí lo que pasaba. Ni era la primera vez que el padre Samuel vivía algo parecido, ni le iba a quitar las ganas de comer. Me sentó entonces tranquilo a su lado y supe estar desayunando al lado de un santo del que no sabía nada y sobre el que todo quería saber. El dueño de la pensión me dijo que temió por si el padre se había asfixiado, pues la habitación estaba llena de humo. Entonces le pregunté al padre Samuel qué hizo él al ver la humareda, y me respondió de nuevo sonriendo, como con mucha gracia. Abrir la ventana. Un genio, el padre Samuel. Me hice amigo suyo. No me despedí de él en toda esa semana. Ya esa segunda noche llegamos juntos a la pensión y me senté a cenar con él. Me llamó entonces la atención que mientras me contaba algo, sin parar de hablar, se sirvió agua en el vaso y antes de beber bendijo el agua como con un gesto automático, no pensado. Hizo la señal de la cruz y se bebió todo el vaso para seguir cenando y hablando como si nada. Le pregunté por qué se bebía el agua bendita, porque me pareció raro, y entonces él me preguntó: ¿no te comes tú los huevos fritos bendecidos? ¿No bendices la comida antes de comer? El arroz, las lentejas, la carne. Pues yo lo hago con el agua antes de beber. Porque sería absurdo bendecirla después de haberla bebido, dijo sonriendo de nuevo. Aquellas conversaciones dieron para mucho. Algunas de ellas me marcaron, o más bien me confirmaron sobre asuntos que yo iba conociendo, pero que aún no sabía si eran cosa mía o si realmente podían ser así. Como aquella en la que le dije que muchas personas en la iglesia no creían en su trabajo de exorcista, incluso muchos sacerdotes y obispos. Él me dijo: el evangelio es muy claro. Se limitó a responder otra vez sonriendo. Quien no crea en esto no tiene fe en la iglesia. También hay gente que no cree en el purgatorio o en el infierno. Y eso no significa que no existan, sino que ellos no creen. Es lo que me dijo el padre Samuel.
Lo voy a repetir todo porque me parece muy importante. Cuando yo le dije que había personas en la iglesia que no creían en su trabajo exorcista, él me dijo: el evangelio es muy claro. Quien no crea en esto no tiene fe en la iglesia. También hay gente que no cree en el purgatorio o en el infierno, y eso no significa que no existan, sino que ellos no creen. 7 días después me despedí de él. Fue entrañable. Me abrazó y me bendijo, y me pidió que me portase bien, que no dejase de seguir al Señor. Se marchó tal y como vino, con su hábito blanco benedictino, con ese gorro de ir a pescar y sus gafas de sol. Caminando encorvado, apoyándose sobre un viejo bastón, rumbo a Albuquerque, Nuevo México, a más de 10.000 kilómetros de allí. Sentí pena, porque pensé que no le volvería a ver en mi vida. Pero intuyo que la mía no sería nada comparada con la que sentía él por marcharse del lugar donde 12 años antes se enamoró de aquella mujer, la Virgen María. Esta es mi anécdota con el padre Samuel. La verdad es que era un hombre que solo su presencia imponía mucho respeto, era un señor entrañable, pero no por eso mojigato, o sea, era un hombre que me hubiese gustado compartir muchísimo más tiempo con él. Y bueno, hasta aquí esta anécdota de Medjugorje que quería contaros, y dentro de un rato voy a grabar otra sobre otro exorcista que he conocido, en este caso no en Medjugorje, sino aquí en Madrid. Un abrazo.